Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Cantú y el día de hoy hablaremos acerca del constructivismo. El término constructivismo se emplea para denominar un conjunto de ideas acerca de la producción del conocimiento y su construcción por grupos e individuos. Los dos grandes principios que caracterizan el constructivismo son, primero, que el conocimiento es construido de manera activa por el sujeto, y segundo, que la función de la cognición es más la de organizar la experiencia propia del sujeto que la de reflejar la realidad objetiva que se pretende conocer. El constructivismo es primordialmente una aproximación epistemológica a la construcción del conocimiento antes que una teoría o un modelo de la educación. Desde el punto de vista del aprendizaje y de la enseñanza, existen diversas teorías que se han situado dentro de la perspectiva constructivista. Aunque el constructivismo se ha destacado en la última década en un referente importante para la educación, es un término que se ha convertido a su vez en un paraguas que cubre diversas interpretaciones. El constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los cuales se encuentran John Piaget, Vygotsky y Ausubel. Comenzaremos con John Piaget y su teoría genética. El constructivismo es reconocido por su enfoque cognitivo y se asocia a las ideas de Piaget, el cual postula que el proceso de construcción del conocimiento es algo individual, basándose en tres perspectivas esenciales, las que le llevan al análisis macrogenético de los procesos de construcción, la que describe y analiza la microgénesis, y la tercera perspectiva sería una integración de ambas posturas. Considera la construcción del conocimiento como el producto de la equilibración entre asimilación y acomodación. Cuando él habla de conocimiento, está pensando más en la actividad cognoscitiva en sí misma, en la operación que el sujeto cognosciente realiza, que en el producto o resultado que el sujeto obtiene. En los trabajos de Piaget, el conocimiento es fundamentalmente una operación y no un producto. Él sostiene que un esquema es una estructura mental concreta que puede ser transportada y sistematizada. Un esquema puede generarse en muchos grados diferentes de abstracción. Así describe la mente de los organismos humanos como el resultado de dos funciones estables. La organización, que es la que reorganiza los esquemas mentales, y la adaptación, que es el proceso de ajuste por el cual el conocimiento del individuo y la información que le llega del entorno se adaptan el uno al otro, y a su vez, dentro de la dinámica de adaptación operan dos procesos, la asimilación y la acomodación. La asimilación hace referencia a la manera en que un organismo afronta un estímulo externo en base a sus leyes de organización presentes. Según este principio de la adaptación en el aprendizaje, los estímulos, ideas u objetos externos son siempre asimilados por algún esquema mental preexistente en el individuo. La acomodación, por el contrario, involucra una modificación en la organización presente en respuesta a las exigencias del medio. Ahí donde hay nuevos estímulos que comprometen demasiado la coherencia interna del esquema, hay acomodación. De modo que mediante la asimilación y la acomodación somos capaces de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del desarrollo. Estos dos mecanismos invariantes interactúan uno con el otro en lo que se conoce como un proceso de equilibración. El equilibrio puede ser entendido como un proceso de regulación que rige la relación entre la asimilación y la acomodación. Entonces, ¿qué sucede cuando existe una contradicción entre esquemas propios y externos o entre esquemas propios entre sí? Es decir, cuando este equilibrio es alterado. Como señala Piaget dentro de su teoría de aprendizaje, en este caso se produce un conflicto cognitivo. Y en este momento es cuando se quiebra el equilibrio cognitivo previo. El ser humano que constantemente persigue la consecución de un equilibrio
Trate de dar respuestas planteándose cada vez más interrogantes e investigando por su cuenta hasta que alcanza el punto de conocimiento que lo restablece. Piaget propone la educación formal como una serie de situaciones que generan un problema, en donde el niño funja como investigador experimentado con el problema de una manera práctica, es decir, con situaciones que se encuentren en su ambiente y que tengan referencia mencionando. Sin embargo, algunos autores han criticado al enfoque Sin embargo, algunos autores han criticado este enfoque por su aparente desinterés en el papel de la cultura y de los mecanismos de influencia social en el aprendizaje y el desarrollo humano. De ahí que haya cobrado tanto interés el resurgimiento de la psicología sociocultural. Continuamos con el constructivismo sociocultural de Vygotsky. Vygotsky considera la influencia de los contextos sociales y culturales para la adquisición del conocimiento. Considera que así, de forma natural, el alumno con un rol activo y dinámico en su proceso de aprendizaje es capaz de desarrollar diversas rutas hacia su conocimiento. Haciendo hincapié en el aspecto social, Vygotsky considera que el alumno aprende de una forma más eficaz cuando lo hace mediante la cooperación. Apela también al papel activo del profesor, que sirve como un facilitador del desarrollo de estructuras mentales más complejas que dan lugar al aprendizaje. Postula que el conocimiento se adquiere según la ley de doble formación, primero a nivel intermental y posteriormente a nivel intrapsicológico. De esta manera, el factor social juega un papel determinante en la construcción del conocimiento. El constructivismo sociocultural propone a una persona que construye significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional. Vygotsky considera la educación formal, es decir, a la escuela, como fuente de crecimiento del ser humano. Si en ella se introducen contenidos contextualizados, con sentido y orientados no al nivel actual de desarrollo del párvulo, sino a la zona de desarrollo próximo, esto refiriéndose a la distancia entre el nivel de desarrollo real que se manifiesta en lo que el niño es capaz de hacer por sí solo y el nivel de desarrollo potencial que se refleja en lo que el niño puede hacer con el apoyo y la guía de otro más capaz. Para él, lo esencial no es la transferencia de habilidades de los que saben más a los que saben menos, sino es el uso colaborativo de las formas de mediación para crear y obtener y comunicar sentido. Continuamos con David Ausubel y en el aprendizaje significativo. Consideraba que la construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos. Aprendemos mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo nuevos a los existentes. La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos que deben ser aprendidos se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas. Estos conceptos e ideas más inclusivas son los organizadores previos. Los organizadores previos pueden ser frases o gráficos. En cualquier caso, el organizador avanzado está diseñado para proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos el andamiaje mental, para aprender nueva información. La teoría de Ausubel también se centra, como ya lo habíamos dicho, en el aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para aprender significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con la estructura del conocimiento que ya tiene el alumno. Algunos requisitos para lograr el aprendizaje significativo son: significatividad lógica del material. Esto es que el material presentado tenga una estructura interna organizada que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Es decir, importa no solo el contenido, sino la forma en que éste es presentado. Siguiente,
La significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de que el estudiante conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Y otra es una actitud favorable del estudiante. Es necesario que pueda aprender. Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el estudiante no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro solo puede influir a través de la motivación. El constructivismo y la educación. Algunas ideas claves en este tema son: las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves para lograr mejores aprendizajes. Cuando hablamos de construcción de los aprendizajes, nos referimos a que el alumno, para aprender, realiza diferentes conexiones cognitivas que le permiten utilizar operaciones mentales y con la utilización de sus conocimientos previos puede ir armando nuevos aprendizajes. Para una acción efectiva desde el punto de vista del construccionismo, el profesor debe partir del nivel de desarrollo del alumno considerando siempre sus experiencias previas. Se requiere una participación activa por parte del estudiante. Los alumnos deben de trabajar en grupo, destacando la discusión, la colaboración y la negociación. El profesor tiene un rol de mediador en el aprendizaje. Debe hacer que el alumno investigue, descubra, compare y comparta sus ideas. Y es necesario que el docente conozca a profundidad las teorías constructivistas para tener una base sólida e implementar estos conocimientos de forma correcta en su práctica docente. Como conclusión y aprendizaje personal, creo que debemos pensar y repensar nuestra práctica pedagógica con el fin de ofrecer una educación más humana, que respete la diversidad cultural en todas sus dimensiones, que resalte el papel del lenguaje en la construcción del significado y el conocimiento, que promueva el diálogo, la crítica, la participación y que ayude a formar personas críticas y creativas que contribuyan a construir una sociedad más democrática, comprometida con el desarrollo humano y natural de nuestro mundo. Comparto las referencias utilizadas. Por su atención, muchas gracias.